Buenos días. Continuamos nuestro estudio en este cuarto taller de formación del volumen 11. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en tu humanidad, Jesús. Nos unimos a tu voluntad para con ella penetrar estas verdades que tú mismo nos has dado. Tomamos tu sabiduría, la luz de tu verdad, para poder asumir este alimento sustancioso de tu voluntad, hacerlo vida en nosotros, sangre del alma, de modo que podamos darte una respuesta en modo divino, inmenso, eterno, como tú mereces. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, a cuya voluntad también permanecemos unidas, y con ella glorificar al Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida, preséntale tú a Jesús en esta hora de meditación cada uno de nuestros actos transformados en soles que le den al Padre gloria perfecta en nombre de todos, y lleve a todos nuestros hermanos el bien que cada uno necesita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos entonces hoy meditando los capítulos de mayo 3 y 25, de junio 4 y 15, de agosto 3, 6, 10 y 12 de 1916. Son capítulos cortos que tienen un tema común: las dos tareas fundamentales de Jesús. Conocerlas, meditarlas, porque nosotros estamos llamados a continuar esas dos tareas, o mejor, a dejar que Jesús continúe en nosotros realizando esas dos tareas. ¿Cuáles son? Dice en mayo 3 de 1916 que el alma en la divina voluntad debe orar como oró Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Buscó satisfacer al Padre y reparar por todos. Siempre en Jesús hay estas dos tareas fundamentales, una dirigida al Padre y la otra dirigida a los hombres. Y esas han de ser nuestras tareas. Así nos lo va enseñando Jesús. Hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, ponte toda en mi voluntad. Primero, ¿no? Primera condición, ponte toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. En la voluntad de Jesús, Dios y las criaturas, y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos, con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Aquí están bien especificados, ¿sí?, esos dos oficios o tareas, o misión o intenciones que debemos tener en nuestros actos.
lo fundamental es entrar en la voluntad de Dios, porque es allí donde vamos a poder abrazar a todos, porque para darle a Dios los actos de todos yo tengo que abrazarlos, hacerlos míos, sus pensamientos, sus miradas, sus respiros, sus pasos, hacerlos míos y podérselos dar a Dios. Los actos buenos yo los sello con el fiat para darle a Dios el honor divino, la gloria divina, el agradecimiento divino que Él merece. Y los actos malos los reparo con los mismos actos de Jesús. Por eso dice repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, porque yo no tengo cómo repararlos. Continúa Jesús enseñándonos. Dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etc., como en acto, y en este santo querer, sin que nada se me escapara, yo tomaba todo. Todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. Jesús, que nos sabe pequeños y limitados, miren cómo nos explica tan perfectamente. Él se hace hombre, toma una voluntad humana limitada, una voluntad humana empequeñecida, pobre. ¿Para qué? Para unirla a la voluntad divina, para ser ejemplo nuestro de santidad divina. Porque como Dios no necesitaba eso, pero como hombre sí. Y esto es lo que Él nos explica aquí. Dice, esta fue la vida de mi humanidad, no dice de mi divinidad, de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de unirse a esta voluntad divina. ¿Para qué? Para poder darle al Padre satisfacción completa, perfecta. Y también para poder redimir a todas las generaciones humanas, las pasadas, las presentes y las futuras. Porque si Jesús, su voluntad humana, no la hubiera unido a la voluntad divina, no podía hacer esto. No podía abarcar todos los actos de todas las criaturas. ¿Y qué son todos los actos? En un instante, cada criatura piensa, mira, escucha, respira, palpita, se mueve, camina. Y cada uno de esos son actos. Y Él tenía que abarcar todos los actos de cada criatura, sin que nada se me escapara, dice Él. Y abarcándolos como en acto, o sea, en presente, presentárselos a la Majestad Suprema para darle la gloria, el honor, la alabanza, la acción de gracias que merece recibir de parte de todos nosotros y que por nuestra debilidad y pecado no podíamos hacerlo. Y los actos malos los repara con su misma santidad, con su misma voluntad divina. Esa es una primera tarea, la tarea dirigida al Padre. Pero hay una segunda tarea, que es la que Él nos describe a continuación. Con esa misma voluntad humana unida a la divina, tomando ya posesión de la voluntad divina, desciende en cada mente de criatura.
en cada paso, en cada afecto, dándole a cada criatura el bien que Jesús ha impetrado para ella. En su mente los buenos pensamientos, en su afecto sentimientos buenos, y así en cada cosa. Y continúa explicándolo. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas. En mi voz sus palabras. En mis movimientos los suyos. En mis manos sus obras. En mi corazón los afectos, los deseos. En mis pies sus pasos. Y haciéndolos como míos en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho, no podía rechazarme, siendo el santo querer el mismo. Claro, si yo entro en la voluntad de Dios, lo que yo hago con la voluntad de Dios, Dios lo reconoce como hecho por Él, porque es su misma voluntad. Por eso dice Jesús, siendo el santo querer Él mismo, ¿se habría rechazado Él mismo? Ciertamente que no. Y mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable, raptora, amor sumo, actos inmensos, eternos y potencia invencible. ¿Por qué? Porque cuando la criatura se une su voluntad a la de Dios, todos los atributos de esa voluntad divina, como Jesús los describe aquí, santidad perfecta, belleza inalcanzable, belleza raptora, amor sumo, inmensidad, eternidad, potencia invencible, todos estos atributos de la voluntad divina entran a rodear, a adornar el acto que se le está ofreciendo al Padre, porque es un acto de su Hijo, es un acto de su voluntad divina, que va adornado con todos los atributos de lo que tiene esa voluntad divina. Por eso son tan gratos al Padre. Dice Jesús, esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Esta es la tarea de Jesús y esta es la tarea que nosotros tenemos que hacer en cada instante, de una forma continua, como lo hizo Jesús. Porque vivir en la divina voluntad es vivir la vida de Jesús. Es dejar que Jesús continúe su vida en nosotros. Y por eso Él nos la describe, para que aprendamos a vivir como Él vivió. Continúa en este mismo capítulo, dice, ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad, en la condición primera, toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, en tus movimientos, en tus afectos, en tus deseos, todos los de tus hermanos, para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo. Y el Padre Divino por esto quedará contento y todo el cielo te dirá, ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra, haciendo descender el cielo a la tierra? Hermoso este capítulo. Ahora pensemos, ¿y cómo hacemos esto? Porque es que son muchos, ¿no? Jesús lo dice, tan pronto nosotros nos unimos a la voluntad divina,
estamos haciendo descender el cielo a la tierra. La voluntad divina es el cielo. Nuestra voluntad humana está en la tierra. Pero no solo eso, si el acto que yo realizo en la voluntad divina es un acto conforme a la voluntad de Dios, grato a Dios, al llamar yo la voluntad divina, es ella la que toma posesión de todo lo mío, de mis actos, de mis pensamientos, de mis miradas, de mis palabras, de mis movimientos, de mis afectos. Y es ella la que en nombre de todos da al Padre la gloria, porque es que Él debiera darle, que todos debiéramos darle. Porque es que cuando yo me uno a la voluntad divina, estoy haciendo el vacío de mi voluntad y le estoy dando el puesto a la voluntad de Dios en mí. Y la voluntad de Dios es la voluntad de Jesús. Y Él hará ese trabajo. Por eso un acto de voluntad divina, primero es un acto de oración. Segundo, es un acto inmenso, eterno, infinito, de efectos sorprendentes, porque son los actos de Jesús. Y eso es lo que Jesús nos explica cuando dice, en mi querer, o sea, cuando te unes a mi voluntad, te encontrarás en mí y en todos. Ya te unes a mí y a todos. Harás mi vida, rezarás como yo. Y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá, ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Son cosas tan maravillosas que nos sorprendemos, porque nos parece imposible, pero Dios, que conoce nuestras limitaciones, en algo tan simple como es unir mi voluntad a la de Él, sucede todo esto. En mayo 25 de 1916, dice el trabajo de Jesús en el alma. Cómo innecesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes. Luisa, cuando escribe este capítulo, nos cuenta que ella estaba afligida. ¿Por qué estaba afligida? Porque Jesús le mostró cómo invadían a Italia para la guerra, ¿no? Los soldados. Y todos los, dijéramos, lo que iba a suceder en esa guerra. Le mostró la carnicería a todos los que iban a morir, los ríos de sangre que se iban a dar. Y por supuesto, eso a ella la afligía, le hizo sentir mucho dolor. Y lo único que ella hizo fue pedirle a Jesús que salvara a todos esos hermanos, que eran imágenes de Jesús. Y que, por favor, los salvara a todos, que no permitiera que ninguno cayera al infierno. Y sabiendo Luisa que eso sucedía como un efecto de la divina justicia, que estaba castigando a las criaturas, eso a ella le dolía muchísimo. Y le dolía porque ella estaba llamada como víctima a impedir que esos castigos sucedieran, pero cuando Jesús ve que es mejor castigar que no castigar para bien de las almas, no va donde ella, para que ella no tenga que ejercer su oficio de víctima. Y eso a ella la entristece de ver sufrir a sus hermanos. Entonces Jesús, como Jesús sufre, cuando ella sufre, Jesús la distrae cambiándole el tema y le dice, es tanto el amor con que ama las almas, que tan pronto el alma se decide a darse a mí, yo la rodeo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida,
sea, la enfervoriza, ¿no? Le doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón, y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Le cambia completamente la conversión de la guerra y le empieza a hablar de su amor, de su voluntad, de cómo él trata a las almas. Y es interesante porque todos hemos vivido esta etapa, que todos llamamos de conversión, cuando empezamos a sentir atractivo por todo lo de Dios y cómo nos llenamos de fervor, de emociones, de gracias sensibles, de fervores, de necesidades del corazón, de orar, de leer las cosas espirituales. Son regalos que Jesús nos da para atraernos hacia Él. Y el alma empieza a amarlo. Dice Jesús, hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas. Se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. O sea, el alma se forma como una primavera, ¿no? Llena de flores. Pero miren el proceso de Jesús con las almas. Como que dice, primero la enamora, la llena de regalos, como cuando un joven está enamorando a una chica. La llena de regalos, de cosas que a ella le gustan. No, en Jesús no materiales, sino espirituales. Pero luego explica, mi amor no queda contento con las solas flores. Las flores son las que el alma, viéndose tan agraciada, tan regalada por Jesús, empieza a amarlo. Entonces, cuando el alma empieza a darle flores a Jesús, flores de oraciones llenas de fervor, de amor, de actos heroicos, de sacrificio, empieza a darle a Jesús. Esas son las flores que el alma le da a Jesús. Pero Jesús no se contenta con las flores, dice, yo quiero frutos. Entonces, cuando ya ha enamorado al alma y ha logrado que el alma centre su atención en Él, sus afectos en Él, su interés en Él, Él empieza a pedirle frutos. Y sabemos que el árbol, cuando va a dar frutos, pues las flores se caen. Y es cuando Jesús empieza a despojar al alma del amor sensible, del fervor. El alma entra en aridez espiritual, empieza a ponerse fría, pero debe perseverar en el amor de esos actos hacia Jesús, así no sienta nada. Esos son los frutos que Jesús quiere y los que Él pide después de enamorar al alma. Es como para probarle, ¿me amas a mí o me amas mis regalos? Entonces, ¿qué sucede? Dice Jesús, si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes. No toma gusto de ninguna otra cosa humana, sino piensa en sí, sino solo en mí. Confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Esa continuidad en la práctica piadosa, así no sienta ganas. La práctica de las virtudes, así esté fría. Se alejó de las cosas humanas, no las vuelve a buscar. Sigue pensando solo en Jesús, confía en Jesús. Dice Jesús, con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, su tolerancia, su tranquilidad, los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. Qué dicha para Jesús llegar a esa alma a comer los frutos de una práctica continua, pese a su aridez, en la oración, en la virtud. Y es cuando Jesús
encuentra complacencia en el alma. Y dice él que va a plantar otro huerto más bello, más florido en el alma, por supuesto, en el que nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Hacia allá quiere llevar a Jesús al alma, a frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Esto sí es fiel, pero si es infiel, desconfiada, voluble, hoy sí, mañana no, inconstante, se agita, toma gusto de las cosas humanas, los frutos serán amargos, insípidos, acerbos, sucios. ¿Y qué le van a hacer esos frutos a Jesús? Lo amargan. Hacen que se retire del alma. Qué importante es la fidelidad. Qué importante es Jesús por encima de todo. Juan 15:16 nos dice, yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, por encima de todo lo que podamos estar viviendo. En junio 4 de 1916, vemos esa intimidad de Jesús con Luisa y cómo ella experimenta sus amarguras y quiere aliviarle de esas amarguras. Jesús llega donde Luisa quejándose de las amarguras que las criaturas le dan. Y entonces le dice, son tantas estas amarguras que yo no puedo contenerlas. Por eso te busco para que me ayudes. Por eso las derramo también en ti. Y son tantas que tú ni siquiera puedes contenerlas. Tanta la amargura que Luisa no pudo contenerlas y las derramó sobre la tierra, sobre los pueblos. ¿Y qué pasa cuando las derrama sobre los pueblos? Pues esas amarguras se vuelven castigos. Y le muestra a Luisa esos pueblos que van a ser golpeados por la invasión de gente extranjera, lo que está pasando ahorita en Francia, ¿no?, con los musulmanes. Le muestra cómo unos huyen, otros quedan desnudos, otros quedan en ayunas por la pobreza, por la miseria que se vive, otros quedan dispersos, otros están muertos. Dice Luisa, por doquier horror y espanto. También Jesús sufría con esas tragedias. Pero Luisa no podía impedir que Jesús suspendiera eso, porque era efecto de la justicia, y la justicia sabía que tenía eso que suceder para bien de las criaturas. Entonces Jesús le dice, hija mía, son las mismas amarguras de ellos las que la divina justicia derrama sobre los pueblos. He querido primero derramarlas en ti, para evitarlas en algunos lugares, para contentarte, pero todo lo demás lo he derramado sobre ellos. Mi justicia necesita su satisfacción. Entonces Luisa le dice, yo no me las entiendo con la justicia, porque esa fue la misión que Dios le puso a ella. Yo te pido misericordia. Yo apelo a tu amor, a tus llagas, a tu sangre, porque son tus hijos, son tus queridas imágenes, son mis hermanos. ¿Cómo harán? ¿En qué apuros serán puestos? Luisa se le queja, dice, son pocos los lugares que estás protegiendo. Esa era su misión. Y Jesús le dice, más bien es demasiado, y es porque te amo. O sea, porque te amo, vine a derramar en ti un poco de amargura para mermar los castigos. De otra manera no habría evitado nada. ¿No has visto tú misma que no podías contener más? O sea, ¿cómo es la amargura que tengo? Entonces esto hace llorar a Luisa. Y le dice Luisa, sin embargo,
me dices que me amas, pero ¿dónde está todo esto que me amas? El verdadero amor sabe contentar en todo a la persona amada. Entonces dice Luisa, bueno, si no pude contener la amargura que vertiste sobre mí, ¿por qué no me das más capacidad para poder contener más amarguras, para poder evitar el castigo a mis hermanos? Y Jesús, ¿qué le dice? Se pone a llorar, porque él también sufre y porque él también se rinde ante la divina justicia y deja que la justicia golpee al hombre, porque es lo mejor que le puede suceder en ese momento, para el bien de su alma. Miremos cuánto hacemos sufrir a Jesús. A veces algunas personas piensan que Jesús se complace castigando, ¿no? Para él es una amargura, para él es un sufrimiento mayor tener que hacer sufrir a sus hijos, aquellos a quienes redimió con su sangre, y ver que no están aprovechando su sangre. Pasamos al capítulo de junio 15 de 1916. Dice, en el divino querer todo es completo. Las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús. ¿Por qué en el divino querer todo es completo? Porque son actos de Jesús. La voluntad de Dios es completa, es perfecta, es inmensa, es eterna. Contemplémosla. Es que, Dios mío, comprendiendo esto, no acabaremos nunca de darle a Dios un verdadero gracias por habernos llamado a conocer esto, por habernos dado el poder actuar con su voluntad. Es una gracia inmensa. Vamos a escuchar esta segunda enseñanza de Jesús a Luisa y con ella a nosotros. Dice, hija, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas. Derrámate en mi querer es lo mismo que fúndete en mi querer, únete a mi voluntad, entra en mi voluntad, llama a mi voluntad a obrar en ti. Todo esto es lo mismo. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para poderle dar a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, reparaciones completas. Porque solo la voluntad de Dios puede producir actos completos. La voluntad humana siempre produce actos incompletos porque no es inmensa, no es eterna, está en el tiempo, es limitada. Mi amor siente la irresistible necesidad de que ante tantas ofensas de las criaturas, al menos una de estas almas, que interponiéndose entre mí y ellas me den reparaciones completas. Y en las horas de la pasión es una de las peticiones que le hacemos a Jesús. Le decimos que nuestra vida sea una continua llamada de amor y un continuo acto de reparación por todo y por todos. Y Jesús lo dice. Arrebate de mí gracias para todas. Darle reparaciones completas, amor por todas las criaturas, implorar gracias para todas las criaturas. Volvemos a recordar las cosas importantes que Dios pide de nosotros. El Padre y las almas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, solo en mi voluntad, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas.
Oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer, para poder encontrar en ti las complacencias, las reparaciones de todas, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Miren qué interesante. Vamos a poner el ejemplo. Estamos ahorita aquí, ¿verdad?, meditando estas verdades. Como nos unimos a su voluntad, a la de él y a la de nuestra Santísima Madre, ya él se hace motor, ya está él actuando en nosotros. Como motor está impulsando todos nuestros actos, como actor los está realizando, y como espectador, pues él también está observando y recibiendo los frutos de esos pensamientos divinos, miradas divinas, respiros divinos, pálpitos divinos, movimientos divinos, palabras divinas, porque ya no son nuestras, ya Él es el actor de nuestros actos, ya Él es el motor de nuestros actos, Él es el espectador de todos nuestros actos, Él los observa, los recibe. Cuando uno analiza esto dice, Dios mío, parece imposible, pero ¿qué es imposible para Dios? Si Él lo puede todo. Continúa Luisa diciéndonos, mientras esto decía, me he fundido en su querer. Y entonces Jesús le muestra exactamente lo que sucede cuando ella se funde. Inmediatamente ella hizo ese acto de fundirse, dice, me encontraba en contacto con cada pensamiento de criatura. Esto que Luisa describe es lo que sucede en nosotros cuando nos unimos a la voluntad divina, cuya vida venía de Dios. Y yo en su querer me multiplicaba en cada pensamiento de criatura, y con la santidad de su querer reparaba todo. Tenía un gracias por todos, un amor por todos, y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía todo esto? Es que es un milagro. A mí me faltan las palabras. Tal vez las mismas lenguas angélicas serían balbucientes. Por eso pongo punto. Y así toda la noche me la pasé con Jesús en su querer. Después sentí a la reina mamá junto a mí y me dijo, hija mía, reza. Y yo, mamá, recemos juntas, pues por mí sola yo no sé rezar. Qué bello Jesús, ¿verdad? Cómo nos muestra detalladamente esto que sucede cuando nos fundimos y lo que Él quiere que sean nuestras intenciones y que nosotros hagamos continuamente. Y para que esto se haga continuamente, tenemos que vivir fundidos continuamente. Continuamos en este capítulo. Dice, ella ha agregado, las oraciones más potentes, está hablando la Virgen, le está enseñando a Luisa cuáles son las oraciones más potentes sobre el corazón de su hijo, que más lo enternecen. Y entonces le dice, estas oraciones se dan cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió. Pues de todo eso él hizo don a la criatura. Todo es nuestro. Y le enseña, por tanto, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús. Emperla tus ojos con sus lágrimas. Impregna tu lengua con su amargura. Reviste tu alma con su sangre. Adórnate con sus llagas. Traspasa tus manos y tus pies con sus clavos. Y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo, ¿cuál espectáculo? Pues el de ver a un alma revestida de Cristo, con todos los, dijéramos, las prendas de la pasión de Cristo.
Dice, este espectáculo lo conmoverá en manera tal que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero, oh, cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas lo son aún en el cielo. La Virgen enseñándonos la oración más potente ante Jesús. Entonces Luisa dice, juntas nos hemos revestido. Luisa obedece a Jesús. Jesús le dijo en el volumen 3, tan pronto yo te dé a comprender una verdad, responde inmediatamente, más pronta que un eco. Dice, aún antes de terminar de leerla. Y Luisa obedece. Enseguida dice, bueno, hagámosla. Nos hemos revestido con las divisas de Jesús y juntas nos hemos presentado ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles querían ver y quedaban sorprendidos, y yo agradecí a la mamá y me encontré en mí misma. ¿Esto qué nos enseña? Pongamos una persona enferma, en cama. Qué lindo que se revista de Jesús con las divisas de Jesús en su pasión. ¿Cuánto? Porque en el que sufre está Jesús. Y una persona enferma sufre muchas molestias en la cabeza, en el cuerpo, en la espalda, todo. ¿Cómo no revestirse con las divisas de Jesús para ella volverse una oración potente ante la Santísima Trinidad en favor del mundo y de sus hermanos? ¿Cómo es importante llevar este mensaje a los enfermos? En el capítulo de agosto 3 de 1916, cada acto santo que la criatura hace es un paraíso de más que adquiere para el cielo. Ya sabemos que todo acto hecho en la divina voluntad es un acto santo. Y Jesús se hizo camino, verdad y vida, camino para que, por eso tenemos que entrar en Él. Al fundirnos, entramos en Jesús. Al entrar en Él, la verdad de Él entra a hacerse realidad en nosotros y Él empieza a ser nuestra vida. Así lo dice, yo soy el centro y toda la creación recibe vida de este centro. Toda la creación depende de la voluntad de Jesús. Así que yo soy vida de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de todas las criaturas. Pero estas se sirven de esta vida que les doy para tomar ocasión de ofenderme. Yo doy vida y si ellas pudieran, me darían muerte. Recuerdo ahorita un ejemplo que se me grabó mucho de un sacerdote explicando esto de cómo respondemos de mal ante el amor de Jesús. Dice, mira, ¿qué hacemos con Jesús? Él nos está amando siempre. Nos está amando porque nos ama, podemos hablar, porque nos ama, podemos respirar, porque nos ama, nuestro corazón palpita. Es como cuando una persona te ofrece con amor algo delicioso, un vaso de agua bien frío cuando tienes sed, algo que expresa amor. Y tú coges, lo recibes y se lo echas en la cara. Eso hacemos con Jesús. Nos está amando en cada momento y de eso que Él mismo nos da, lo utilizamos para ofenderlo. Entonces Luisa le pide que disminuya los castigos. Y Jesús vuelve y le dice, ¿y tú crees que yo quiero que sufran? ¿Que yo quiero flagelarlos? No. Es tanto el amor que toda mi vida la consumí en rehacer lo que el hombre estaba obligado a hacer ante la Majestad Suprema. Toda mi vida la ofrecí por ellos. Como mis actos eran divinos, los multipliqué en tantos actos para rehacer por todos y por cada uno, en modo de llenar cielo y tierra y dejarlos en defensa del hombre para hacer que la justicia no pudiera golpearlo. Jesús satisfizo plenamente a la divina justicia. El problema es que el hombre no aprovecha los frutos de la redención. No lo aprovechamos. Volvemos a ofender y la justicia tiene que derramarse sobre el hombre.
Pero el hombre con el pecado rompe esta defensa, la que Jesús formó con su pasión. Y rota la defensa, los flagelos golpean al hombre. Él se puso de pararrayo. Con toda su pasión Jesús armó, digamos, una muralla grandísima entre la divina justicia y nosotros, porque Él la satisfizo plenamente. Recordemos esa oración de la crucifixión, el desarme ante la divina justicia. Pero el hombre cuando peca rompe esa defensa, rompe la coraza, rompe el escudo, y los flagelos penetran en él y lo golpean. Continuamos en este capítulo. Hacer el bien no cansa, no fatiga. Hacer el bien fortalece el corazón, así esté exhausto y decaído. Jesús aquí nos habla del bien. El bien es siempre bien. El bien es Jesús. Él es el bueno. Todo acto bueno es un acto de Jesús en nosotros. Hay que saber que cada oración, cada reparación, cada acto de amor, cualquier cosa santa que hace la criatura es un paraíso de más que adquiere. Así que el acto más simple, santo, será un paraíso de más. Un acto de menos, un paraíso de menos, porque cada acto bueno viene de Dios y por lo tanto el alma en cada acto bueno toma a Dios. Nos lo dice el Evangelio, ¿no? ¿Por qué llamáis bueno si solo Dios es bueno? Y como Dios contiene gozos infinitos, innumerables, eternos, alegrías inmensas, tanto que los mismos bienaventurados por toda la eternidad, nunca, fíjense esto tan grande, todos los bienaventurados por toda la eternidad, y que es una eternidad, no llegarán a gustar todos los gozos infinitos, innumerables, eternos de Dios. Por eso no es de asombrarse que cada acto bueno, tomando a Dios, Dios queda como comprometido en sustituirlo por otros tantos contentos. Dios nunca acaba de darse y de darnos. Y como Dios no se agota. Entonces, si el alma sufre, aún por las distracciones, y se duele por amor mío de haber sufrido esas distracciones, en el cielo su inteligencia tendrá más luz y gustará tantos paraísos de más por cuantas veces sacrificó su inteligencia, superando esos malos pensamientos, luchando, combatiendo contra esos malos pensamientos, esas distracciones que se le vienen en la oración. Y tanto más comprenderá de Dios. Si sufre las frialdades y arideces por amor mío, esos momentos en que como que el alma no le provoca nada de lo espiritual, tantos paraísos gustará y de la variedad de los contentos que hay en mi amor. Si sufre la oscuridad, tantos contentos de más en mi luz inaccesible y así de todo lo demás. Esto es lo que significa una oración de más en la voluntad de Dios o una oración de menos. Si la hace, gana todo esto. Si no la hace, pierde todo esto. El bien. Todo acto bueno hecho en la voluntad de Dios es oración. El 6 de agosto de 1916, Jesús manifiesta su inmenso deseo de que se multipliquen las almas que vivan en su voluntad. Y cuanto más en este tiempo. Sí que lo desea. Por eso, de las cosas que más complacen a Jesús es que se difundan estas verdades. Dice: hija mía, mi amor siente una irresistible necesidad de que se multipliquen las almas que viven de mi querer, porque estas almas son los lugares
de mis reencuentros, se constituyen cielos en la tierra, donde Jesús se complace. Mi amor quiere hacer el bien a todos, pero las culpas me impiden verter sobre ellas mis beneficios. Por eso voy buscando a estas almas. Y como en estas almas no soy impedido de derramar mis gracias, las derramo. Y por medio de estas almas toman parte los pueblos y las personas que las rodean. Fíjense, por medio de estas almas que viven en su voluntad, como Dios derrama sus gracias en ella, a través de ella esas gracias llegan a los pueblos, a los quienes están en pecado, a las personas que la rodean. Por eso, por cuantas más almas de tal género tenga en la tierra, tanto más desahogo tiene mi amor y más se derrama en beneficios en pro de la humanidad. ¿Cuánto anhela? Porque sabe que puede hacer bien a todos, aun aquellos que están lejos de él, que están en pecado. Pero si están cerca de esas almas que viven en su voluntad, esas almas recibirán el beneficio que Dios quiere darles. No se los puede dar directamente, pero se los da a través de las almas que vivan en su querer. Qué responsabilidad para nosotros, que estamos conociendo estas verdades y hemos sido llamados a vivir en el querer divino. ¿Por qué? Porque al llamarnos Dios nos está diciendo, yo los escojo para poder verterme en ustedes y a través de ustedes hacer el bien a todos aquellos que están lejos de mí. Qué privilegio, qué oficio tan hermoso, pero también qué responsabilidad, ¿verdad? Poder responder a esta tarea que Dios nos pone. En agosto 10 de 1910, el sufrimiento de Jesús por las almas que se pierden. Y cómo nuestras penas, vividas en la voluntad de Dios, se unen a las penas de Jesús. Y esa es la invitación de Jesús, que tomáramos parte en sus penas, por eso nos la cuenta. Y así nos dice, no te abatas, mi humanidad estando en la tierra contenía todas las vidas de las criaturas, vuelve a repetirlo, y todas estas vidas salían de mí, pero ¿cuántas no volvían a mí? Porque morían y se sepultaban en el infierno. Y yo sentía la muerte de cada una en forma tal que se desgarraba mi humanidad. Estas muertes fueron la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida. Hasta el último respiro fue el mayor sufrimiento de Jesús, el dolor que le tocó vivir por las almas condenadas. Y dice, hija mía, ¿no quieres tomar parte en mis penas? La muerte que sientes por mi privación no es otra cosa que una sombra de las penas de la muerte que sentí por la pérdida de las almas. Por eso, dame tu pena, para endulzar las tantas muertes crueles que sufrió mi humanidad. Consolar a Jesús, a ese Jesús que sufre por las almas perdidas. Consolémoslo cuando Él nos permita participar de sus penas para que Él descanse, para consolarlo. Y le explica a Lisa, esta pena hazla correr en mi voluntad, vivirla en su voluntad, y ahí encontrarás la mía. Y uniéndose juntas, correrán para bien de todos, especialmente por aquellas que están por caer en el abismo. Fíjense, cómo podemos salvar almas que no caigan en el infierno. Si las tienes solo para ti, si las penas las vives solo, se formarán nubes entre yo y tú, y la corriente de mi querer quedará rota entre tú y yo. Tus penas no encontrarán las mías, y no te podrás difundir para bien de todos, y sentirás todo el peso de tu pena. En cambio, si todo lo que puedas sufrir piensas cómo hacerlo correr en mi querer, para ti no habrá nubes, y las mismas penas te llevarán luz, y abrirán nuevas corrientes de unión, de amor y de gracias. Qué importante. Siempre nos insiste, fundámonos en su voluntad para poder abrazar a todos y para poder llevarle a Dios lo que debemos llevarle y así consolar a Jesús
y hacer bien a toda la humanidad. Sobre todo impedir que caigan en el infierno almas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uniendo nuestras penas a las de Jesús. Y cuando Jesús quiere pedirnos esa ayuda, nos participará sus mismas penas de muerte, las que vivió experimentando en él las almas que se pierden. Y el capítulo de agosto 12. Las almas que vivirán en el querer en la tierra, ¿qué gloria tendrán? Dice, hija mía, solo por quien vive en mi querer me siento como correspondido por la creación, la redención y la santificación. Y me glorifica en el modo en que la criatura debe glorificarme. Por eso estas almas serán gemas de mi trono y tomarán en ella todos los contentos. Jesús nos insiste, todo en su voluntad, para darle a Dios la mayor gloria y el bien a las almas. ¿Y qué efectos va a producir esto? Ese premio cuando lleguemos a la eternidad. Seremos gemas de mi trono y tomarán en ellas todos los contentos. Digo seremos porque aspiramos, ¿verdad? Vivir esto. La gloria que cada uno de los bienaventurados tendrá para sí solo. Estas almas estarán como reinas en torno a mi trono y todos los bienaventurados les estarán en torno, imagínense. Todas las almas. Qué felices son las almas que viven solo para hacer la voluntad de Dios. Meditaremos esto y entonces nuestro corazón experimentaría gran gozo aceptando la voluntad divina. Sí, meditemos cuando Jesús nos cuenta esto para animarnos a no salirnos nunca de su voluntad. Como los bienaventurados serán tantos soles que resplandecerán en la Jerusalén celestial, las almas que habrán vivido en mi querer resplandecerán en mi mismo sol. Estarán como fundidas con mi sol. Y los bienaventurados verán a estas almas dentro de mí mismo, pues es justo que habiendo vivido en la tierra unidas conmigo, con mi querer, no habiendo vivido vida propia, es muy justo que en el cielo tengan un puesto diferente de todos los demás y continúen en el cielo la vida que hicieron en la tierra, todas transformadas en mí y abismadas en el océano de mis contentos. ¡Qué premio tan maravilloso! Bueno, con estas verdades tan grandes a través de las cuales Jesús ha querido animarnos a, primero, hacerlo todo en su voluntad, con su voluntad, para encontrar allí a Dios y a todas las almas, desde Adán hasta el último hombre. Y con el poder de esa voluntad divina que viene a actuar en nosotros, darle al Padre una gloria perfecta, inmensa, infinita, perfectísima, en nombre de todos y por todo lo que de Dios recibimos. Y alcanzar, reparar también por todos y por todos los pecados y por todas las personas. Ese es un primer oficio. Y segundo, alcanzar del Padre bendiciones, gracias, beneficios para todos. Y nos explica, aún en el sufrimiento, aun cuando te participe en mis mismas penas de infierno, tú únelas a mi voluntad, para que con ese sufrimiento unido y vivido en mi voluntad puedas impedir que muchas almas caigan en el infierno. Esto como para hacer así una síntesis, luego nos salva de la gloria que alcanzaremos viviendo en su voluntad en el cielo. Estaremos fundidos en él mismo como sol. Y los santos, que son soles, estarán en torno a esas almas. Terminemos glorificando a Dios por estas verdades tan hermosas y colocándolas en el corazón de la Madre, que nos haga meditarlas, acrecentarlas, vivirlas y honrar con ellas a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.